Quiero agradecer la invitación al Hospital Militar Universitario y a la doctora Exaida Molero, igual al Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Militar y a todos los residentes que en él laboran. La tarde de hoy vamos a estar conversando acerca de neoplasias quísticas del páncreas, específicamente el diagnóstico y seguimiento por métodos de imagen. Bueno, con esta pintura maravillosa de Cabré de nuestro Ávila querido, para los que se conectan desde afuera y no lo conocen, el Ávila es una gran montaña que es insignia para nuestro país y a la cual todos queremos muchísimo. Esta imagen es la primera lámina de una conferencia del 2019 de la RSNA del doctor Akio Tamura, donde habla sobre el diagnóstico de las lesiones quísticas del páncreas. Traigo esta lámina a colación porque la siguiente lámina del doctor en su conferencia fue esta. Una presentación de 3 imágenes con 3 casos. Y para él, la pregunta que hizo fue, ¿cuál de estas imágenes le parece que pudiese tener un componente maligno? La gran parte de la audiencia tomó como imágenes con potencial maligno la segunda y la tercera imagen. Curiosamente, fue la primera la que realmente tenía un potencial maligno. Como veremos más adelante en esta conferencia, vamos a explicar las diferentes características de las lesiones con componente quístico del páncreas y vamos a saber determinar qué es esta primera imagen, que se trata de una neoplasia papilar mucinosa intraductal de rama, es la que tiene potencial maligno. A esta es a la que tenemos que tener cuidado. Todas las neoplasias fueron descritas como hallazgos incidentales, siendo la primera, como mencioné, la que 3 años después, por no haber tenido un tratamiento quirúrgico, por negación del paciente, avanzó a un carcinoma invasivo de páncreas. Entonces, recordemos que todas las lesiones quísticas del páncreas pueden tener potencial benigno o maligno, de acuerdo a las características que vamos a explicar a continuación, pero que verdaderamente la mayoría pueden ser asintomáticas y es de vital importancia para nosotros como médicos radiólogos hacer los diagnósticos clínicos incidentales de lesiones que inicialmente pueden tener un potencial maligno para que no progresen. En general podemos decir que el amplio uso de técnicas de corte transversal como tomografía y resonancia magnética aumentó la detección incidental de lesiones quísticas del páncreas, hasta en un 2.6% en el caso de tomografía y hasta un 20% en el caso de resonancia magnética. Más del 50% de los quistes pancreáticos son neoplasias verdaderas, incluso en pacientes que han tenido historias de pancreatitis o trauma pancreático. Es decir, que aunque yo tenga el antecedente, no necesariamente la lesión quística que estoy viendo se trata de un pseudoquiste, puede ser una neoplasia quística verdadera. Son a menudo benignas o neoplasias indolentes de bajo grado, pero en el caso de las que tienen componente mucinoso, existe un variable potencial de malignidad al respecto, al cual tenemos que hacer cuidado. La ecografía como un método diagnóstico definitivamente tiene todos los bemoles que siempre hemos dicho acerca del diagnóstico ecográfico, principalmente que es operador dependiente. Pero por la ubicación anatómica del páncreas se suman otra cantidad de dificultades. Incluso también puede sumarse a ello situaciones especiales de cada paciente como interposición néumica o poca colaboración durante el estudio. Por eso el ultrasonido como técnica de imagen para el diagnóstico de estas entidades no lo vamos a emplear. Entonces, ¿qué nos queda? Tomografía versus resonancia magnética. Vamos a ver quién va a ganar esta lucha. Si utilizamos resonancia magnética con efecto angiográfico, esto nos va a dar una mayor resolución tisular y de contraste. Si adicionalmente tenemos la oportunidad de utilizar estimulación exocrina con secretina intravenosa, ayuda a mejorar la detección de lesiones quísticas tan pequeñas como menores a 3 milímetros. Establece una mejor evaluación del contenido quístico, es decir, si tiene tabiques, qué cantidad, qué grosor, si tiene componente sólido mural asociado o no. Adicionalmente, mejora la visualización
de la relación con el conducto pancreático principal en caso de tenerla. Y es útil para identificar las neoplasias papilares mucinosas intraductales de conductos secundarios. Por su parte, la tomografía, siempre y cuando lleve contraste endovenoso e incluya una fase pancreatográfica y portal con cortes finos en páncreas, reconstrucción multiplanar y reformateos curvos, mejora los resultados a diagnóstico con respecto a una tomografía simple y supera en el diagnóstico de calcificaciones a la resonancia magnética. Por su parte, ¿el PET-CT nos ayuda o no? Todos los estudios que se han publicado coinciden en que es de utilidad en la valoración de los tumores quísticos mínimamente invasivos, pero la sensibilidad en la valoración de tumores borderline y carcinoma in situ es insatisfactoria, porque puede dar muchos falsos negativos. Al mismo tiempo, también puede ofrecer falsos positivos en casos de pancreatitis asociadas o cambios post-biopsia. Es de alto costo. Por todo ello, no justifican en la actualidad un papel relevante en la caracterización de este tipo de lesiones. Entonces, tomografía, resonancia magnética. Como todo en nuestra especialidad, en medicina debemos individualizar al paciente. Debemos tomar en cuenta los costos, el tiempo, las contraindicaciones absolutas o relativas, como por ejemplo alergia a contrastes, insuficiencia renal aguda, prótesis metálicas, algunos marcapasos o claustrofobia. Debemos tomar en cuenta que los posibles riesgos puedan entrañar un diagnóstico equivocado. Es decir, por ejemplo, comenzar y decirle, mira, del eco pasamos a la tomografía, de la tomografía pasamos a la resonancia, de la resonancia utilizamos contraste. No, vamos a utilizar la técnica que realmente sea de elección para minimizar todo el estrés del paciente para llegar a un diagnóstico y todos los costos que pueda llevar. También debemos tomar en cuenta los posibles riesgos para el paciente derivados de procedimientos invasivos y cirugía y la acumulación de una serie de gastos. Como todo conocimiento en la vida, si lo agrupamos y clasificamos, es mucho más sencillo de estudiar. Por ejemplo, en la imagen que tienen a continuación van a ver distintas obras de arte. Al distribuirlas de forma aleatoria, cuesta más entenderlas cada una. Pero si las organizamos, podemos ver que son diferentes etapas del arte, como el hiperrealista, impresionista, o podemos ver incluso el arte abstracto. Lo mismo vamos a hacer con las neoplasias quísticas. La Sociedad Mundial de Gastroenterología dividió las lesiones quísticas de forma muy general en quistes benignos, dentro de ellos tomando como quistes simples, pseudoquistes y neoplasias quísticas serosas. Quistes con potencial maligno, aquí incluyen neoplasias quísticas mucinosas y neoplasias papilares intraductales mucinosas. Quistes malignos como el adenocarcinoma pancreático con degeneración quística y el tumor neuroendocrino quístico. Como digo, esta fue una división muy general de la Asociación Mundial de Gastroenterología. Nosotros, como radiólogos, como médicos, debemos saber que un verdadero quiste pancreático es una colección de líquido rodeado por una capa de células epiteliales, que puede ser epitelio escamoso estratificado o epidermoide. Dentro de esto, entonces, vamos a tener que hay lesiones quísticas verdaderas, que serían las neoplasias quísticas mucinosas, las neoplasias quísticas serosas, los quistes linfoepiteliales y el quiste epidermoide. Pero además podemos tener entidades que no son quistes verdaderos, pero que pueden condicionar una dilatación que nos hace ver una formación quística adicional. Por ejemplo, en el caso de las neoplasias papilares intraductales mucinosas, en el carcinoma ductal invasivo de páncreas, y muchos tumores pueden tener degeneración quística, que al momento del diagnóstico vamos incluso a tener más componente quístico que sólido, como el carcinoma ductal invasivo, la neoplasia pseudopapilar sólida, el tumor neuroendocrino y el pseudoquiste. Tenemos que tomar en cuenta dos criterios importantes para el abordaje imagenológico de estas lesiones. En primer lugar, su apariencia macroscópica, que generalmente viene dada por si es unilocular o multilocular. En el caso de la unilocular, un gran quiste, el ejemplo
de elección es el pseudoquista o los quistes de retención. En el caso de la presentación microquística, es decir, múltiples lesiones de pequeño tamaño, divididas por tabiques muy delgados en su interior, es la neoplasia quística serosa. En los macroquísticos y en los variables quísticos con componente sólido mural tenemos la neoplasia papilar mucinosa intraductal y la neoplasia quística mucinosa. Y también podemos tener lesiones invasivas con componente sólido que tienen mucha necrosis central y dan una morfología más bien estrellada. Un ejemplo son las neoplasias papilares mucinosas intraductales que progresan a carcinoma invasivo o los carcinomas invasivos intraductales. La segunda característica que debemos tomar en cuenta en los estudios de imágenes acerca de estas neoplasias quísticas es si tiene o no relación con el conducto pancreático principal. Las que van a tener relación con el conducto pancreático principal o las ramas son las neoplasias papilares mucinosas intraductales. Como vemos en la imagen, tenemos la de rama, que sería esta, y la del conducto principal. Las que no tienen comunicación son las neoplasias quísticas serosas y las neoplasias quísticas mucinosas puras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Es importante, como en todo estudio de diagnóstico por imagen, tomar en cuenta los datos clínicos epidemiológicos. En este caso, lo más importante es la edad y la raza. Vamos a ver que en edad, a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de padecer este problema. Y en cuanto a la raza, es más frecuente en la raza asiática. Los hallazgos imagenológicos son de vital importancia. Las características mencionadas previamente sobre morfología y conexión o no con el conducto pancreático principal o ramas es importante para el diagnóstico. También son importantes pruebas bioquímicas como antígeno carcino embrionario, CA19-9, estudio de lipasa o amilasa o citología del líquido intraquístico. Y, por supuesto, es cada vez más en boga el estudio molecular que todavía sigue en desarrollo. ¿Para qué vamos a necesitar todos estos datos? Para adaptar, de acuerdo al diagnóstico, una vigilancia o estrategia terapéutica en caso de que sea necesario. Entrando en materia con cada uno de los tipos que mencionamos, vamos a hablar primero de la neoplasia quística mucinosa. Epidemiológicamente es casi exclusivo de mujeres. Es más frecuente en torno a los 50 años, la localización más frecuente en el páncreas, en cuerpo y cola, y suele medir de 2 a 12 centímetros. En cuanto a las características de imagen que debemos tomar en cuenta, es que generalmente su presentación es macroquística. Puede ser uni o multilocular. En caso de tener una presentación multilocular, vamos a ver que suele ser menor a 6 quistes, con septos muy finos menores a 2 milímetros. Puede tener calcificaciones hasta en un 16% de los casos. Puede haber una dilatación de los conductos, pero por efecto de masa, porque realmente no tienen comunicación con el conducto pancreático. Aquí tenemos en imágenes en cortes transversales el primero de tomografía y los siguientes de resonancia magnética, una imagen de comportamiento quístico simple que vemos con mayor detalle y definición, que tiene un tabique central en su interior que lo subdivide en una forma más bien bilobular, con captación periférica de contraste, sin componente sólido mural y sin cambios alrededor del páncreas o de la grasa peripancreática. Una imagen de similares características, pero de mayor tamaño, el hallazgo tomográfico y el hallazgo por resonancia magnética del mismo paciente. Como vemos, la variación en el tamaño es bastante grande, pueden ser pequeños o incluso hasta los 12 centímetros. En el caso de la neoplasia quística serosa, se da principalmente en mujeres de edad media o avanzada, con una relación hombre-mujer de 1 a 4. Está asociado o puede estar asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Hay variantes macroquística y oligoquística, suelen ser asintomáticos. La localización y tamaño más frecuente realmente es cualquier parte del páncreas y suele medir de 5 a 10 centímetros. Todas estas lesiones puede que noten que
en el momento del diagnóstico sean de gran tamaño porque suelen ser asintomáticas. En cuanto a los hallazgos claves de imagen, en la variante microquística podemos ver una masa lobulada con innumerables quistes, más de 6, con una cicatriz central que puede tener o no calcificación. Es generalmente estrellada y puede tener captación tardía de contraste. En el caso de la macroquística u oligoquística, se presenta como una masa lobulada con uno o más quistes. Y en este caso es de difícil diagnóstico diferenciarlo de un cistoadenoma mucinoso o una neoplasia papilar intraductal mucinosa. Más adelante veremos unos tips para poder diagnosticarlo. Por el efecto de masa puede dilatar los conductos, pero nuevamente insistimos en que no tiene comunicación directa con el conducto pancreático. Con contraste endovenoso realzan precozmente los septos. Aquí tenemos una imagen tomográfica, vemos una gran lesión que pareciera tener múltiples tabiques. Sin embargo, es justo cuando hacemos la resonancia magnética donde comprobamos que efectivamente son múltiples lesiones con contenido quístico divididas por tabiques muy delgados menores a 2 milímetros, los cuales realzan de forma tardía tras la administración de contraste endovenoso. Estas presentaciones pueden ser de gran tamaño como la que vimos anteriormente o de menor tamaño. Esta la traigo a colación por la cicatriz central calcificada, que puede ser un diagnóstico característico de esta entidad. En el caso de las neoplasias mucinosas papilares intraductales, recordemos nuevamente que tienen o pueden tener un alto grado de malignidad en el tiempo y por lo tanto hay que tener una previsión y control imagenológico. La presentación depende de los subtipos. Tenemos el subtipo de rama, el subtipo del conducto principal que puede ser segmentado, es decir, que afecta solamente un segmento o todo el conducto. O podemos tener el más frecuente que es el combinado, que afecta el conducto principal y las ramas. Es más frecuente en hombres, hasta un 60%, y de ellos el grupo etario de mayor afectación está entre la sexta y octava década de la vida. Los de rama lateral generalmente afectan la cabeza del páncreas, típico del proceso uncinado, y los del conducto principal afectan cuerpo y colon preferentemente. En cuanto a los métodos de imagen y las características esenciales, vamos a ver que los del conducto principal se presentan como una dilatación segmentaria o difusa del conducto pancreático principal. Pueden tener nódulos murales que realzan, pueden tener glóbulos de mucina, suelen asociarse a atrofia del parénquima pancreático, pueden tener calcificaciones puntiformes. Los de rama, por su parte, tienen a su vez variante macroquística y microquística de acuerdo a la cantidad de quistes asociados. Existe, importante, hasta ahora no lo habíamos visto, aquí sí, existe comunicación entre los quistes y el conducto pancreático. Y esta relación es mucho más fácil de demostrarla por resonancia magnética que por tomografía. Y con contraste puede haber un realce anular periférico fino. Aquí tenemos en imágenes representativas. El primer ejemplo que vemos en la parte superior es una neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama. Aquí vemos en la representación colangiográfica 3D la afectación y su relación con el conducto pancreático principal. En el segundo caso vemos afectación del conducto pancreático como variante, pero difuso, afecta todo el conducto. En el tercer caso solamente segmentaria el conducto principal y en el último y más frecuente, como mencionamos anteriormente, el combinado que afecta tanto el conducto principal como las ramas. Aquí tenemos un caso clínico. Esta es tomografía del mismo paciente, un corte más superior y más inferior del mismo paciente, donde observamos una lesión de comportamiento quístico que afecta el conducto principal y de rama. Esta es la resonancia magnética del mismo paciente. Vemos que en resonancia magnética es mucho más fácil ver la relación con respecto al conducto pancreático principal y dilucidar el contenido quístico, en este caso sin contenido sólido mural.
A veces no son de tan sencillo diagnóstico y pueden mostrarnos ciertas características que quizás nos hagan dudar sobre la etiología de esta entidad, como por ejemplo este caso donde observamos una lesión, quizás podríamos definirla inicialmente como multiloculada, asociada a dilatación del conducto pancreático principal. Cuando hacemos la resonancia magnética, vemos que es una variante de conducto principal con rama, y a su vez las ramas tienen una variante multiquística multilobulada. Aquí tenemos otro ejemplo simplemente para demostrar la relación que se ve muy bien en este caso de la lesión quística y su relación con el conducto pancreático principal. Otro ejemplo, en este caso de rama. Todos estos, la mayoría, fueron hallazgos incidentales en pacientes que asistían por otro motivo de consulta. Ellos, como vimos también al principio, pueden malignizarse. Aquí tenemos la tomografía del mismo paciente en el diagnóstico inicial, que realmente el paciente fue por otro motivo de consulta. Se observó que había una neoplasia papilar intraductal mucinosa de rama a nivel del proceso usinado de cabeza y a nivel del conducto principal, es decir, era combinada, y posteriormente a los 4 años progresa y se convierte como un componente sólido que infiltra la grasa peripancreática. Entonces ya en este momento era un carcinoma invasivo. Por eso es importante que al momento del diagnóstico se haga un seguimiento por imágenes, de acuerdo, por supuesto, a todo el grupo de médicos que trata al paciente. Para hacer énfasis en esta entidad que puede tener un componente maligno, vamos a recalcar cuáles serían las características al momento del diagnóstico que me harían pensar en que en ese momento puede tener características de malignidad y probablemente la visión terapéutica sea diferente y no solamente un control al año siguiente. En el caso de que en alguna dilatación quística exista un nódulo que tenga realce tras la administración de contraste, si la dilatación del conducto pancreático principal es mayor a 10 milímetros o si existe componente obstructivo de la vía biliar. En todos esos casos, estas neoplasias papilares mucinosas intraductales debe prestarse atención porque pueden tener ya en ese momento características de malignidad. En el caso de la neoplasia sólida pseudopapilar, es un tumor poco frecuente. Afecta especialmente a mujeres jóvenes menores de 35 años no caucásicas. La localización y tamaño más frecuente es en la cola, seguido de la cabeza, y suele medir 9 centímetros o más al momento del diagnóstico. Como hemos venido haciendo en las diferentes entidades, las características imagenológicas más relevantes es que tiene una apariencia sólida o quística, pero generalmente son heterogéneos. Están bien delimitados, la pared es gruesa, se forma como una pseudocápsula fibrosa. Suelen ser hipervasculares tras la administración de contraste endovenoso. Pueden tener calcificaciones hasta en el 10% de los casos. Y con contraste se muestra una captación precoz con relleno progresivo de las áreas sólidas. Si recuerdan la primera lámina de los 3 casos expuestos por la RCNA en 2019, observamos que esta lesión es similar a la del último grupo de esa imagen. Vemos una lesión que es heterogénea, con componente sólido y quístico, y que el componente sólido presenta captación progresiva de contraste. Este mismo paciente se realizó resonancia magnética y al momento de la realización de la misma se observó un componente adicional hemático. Ellos pueden tener sangrados intralesionales y formar niveles líquido-líquido. Esto puede ser frecuente. El mismo paciente y la progresión de contraste endovenoso, y ven cómo al final, en la fase más tardía, se llena casi completamente todo el componente sólido de la lesión. Otro hallazgo incidental, en este caso un paciente que acude a la emergencia por dolor abdominal, se realiza una ecografía. A pesar de no ser el método de elección, por la condición del paciente se logró asertivamente hacer un diagnóstico de una lesión heterogénea, se solicita tomografía con contraste y se observa el componente sólido quístico de la lesión pancreática. Este paciente se lleva a resonancia magnética y se ve con mejor claridad
el componente quístico y que no existen otras alteraciones peripancreáticas ni presencia de adenopatías regionales. En cuanto al tumor neuroendocrino con degeneración quística, tenemos que es un tumor poco frecuente, es el tercero en frecuencia dentro de los tumores neuroendocrinos después del insulinoma y del gastrinoma. Tiene una relación hombre-mujer 1 a 1, generalmente se presenta en pacientes de 40 a 60 años. La clínica, ellos suelen ser no funcionantes, por lo cual suelen ser asintomáticos. La localización más frecuente es en cuerpo y cola. Y el tamaño medio es de 5 centímetros porque, como mencionamos, suelen ser asintomáticos. Es un tumor quístico, septado y bien circunscrito. Tiene realce en anillo, el cual puede ser hipervascular. Tiene áreas necróticas centrales y puede tener calcificaciones hasta en el 20% de los casos. Aquí tenemos un ejemplo, una lesión a nivel de la cola del páncreas. Vemos el realce anular característico típico hipervascular con un área central de necrosis o comportamiento quístico. Aquí tenemos otro ejemplo, vemos el realce, pero adicionalmente vemos gran cantidad de metástasis hepáticas. En el pseudoquiste pancreático, generalmente ocurre en el 20-40% de pancreatitis crónicas o en el 1-2% de pancreatitis agudas. También debemos incluir pacientes con antecedentes de trauma pancreático. No es solamente pacientes que hayan tenido pancreatitis. Es una lesión quística no neoplásica del páncreas. De hecho, es la más frecuente dentro de las no neoplásicas. Se asocia a pancreatitis o trauma, como dijimos, es más frecuente en hombres que en mujeres. La localización en el 2/3 se localizan a nivel de cuerpo y cola y también pueden estar peripancreáticos. Pueden existir signos asociados de pancreatitis aguda o crónica, como inflamación peripancreática, calcificaciones pancreáticas, dilatación del conducto o atrofia parenquimatosa. En este caso vemos una lesión heterogénea que tiene un nivel líquido-líquido en su interior. Estas lesiones pueden ser de contenido quístico simple o pueden ser heterogéneas con componente incluso sólido, pero que no realza tras la administración de contraste. Pueden tener detritus en su interior y niveles líquido-líquido. Pueden sangrar. Todas estas características deben tomarlas en cuenta al momento de plantearla como diagnóstico diferencial. Aquí vemos un pseudoquiste de pequeño tamaño. Entonces vemos la presentación variable de esta entidad, viendo que puede ser pequeña y sin ningún contenido en su interior. O puede tener, como en este caso, cambios inflamatorios peripancreáticos importantes que puedan llevar a distintos diagnósticos diferenciales. Tomar en cuenta que para hacer este diagnóstico es muy importante la clínica y los antecedentes del paciente. Por último, otras consideraciones que debemos tomar en cuenta es siempre evaluar todo el estudio. Esto era un quiste, un pseudoquiste pancreático complicado que sangró, tenía detritos en su interior y tenía cambios peripancreáticos. Pero no por ver esta gran entidad vamos a dejar de ver el hallazgo renal derecho, que era un SEA de células claras de riñón, y en este caso debemos tomar en cuenta la importancia del diagnóstico. Adicionalmente, tomar en cuenta que pancreatitis no indica que la lesión actual sea necesariamente un pseudoquiste. En este caso era un carcinoma con degeneración quística. Y si notamos en la imagen, vemos que tiene un componente sólido mural que realzó tras la administración de contraste. Entonces, no toda imagen tras un episodio de pancreatitis con contenido quístico es un pseudoquiste. Siempre hacer estudio del contenido, porque aunque estas dos lesiones parezcan iguales por su gran contenido quístico y su morfología ovalada de contornos bien definidos, en el caso de la segunda, vemos que tiene un componente sólido importante, tratándose en este caso de un carcinoma. Y por último, esta opción siempre es correcta. Sí, siempre puede ser una metástasis. En este caso, una metástasis a nivel de la cola de páncreas. Los tumores más frecuentes, aunque gracias a Dios la incidencia no es tan alta, son pulmón, mama y melanoma. Pero siempre puede ser una opción. Por último, vamos a recordar las palabras de Gandhi. Dice, vive como si fueras a morir mañana, pero aprende como si fueras a vivir para siempre. Definitivamente, gracias al Hospital Militar y a la doctora Molero por
enseñarnos cada viernes a aprender como si fuésemos a vivir para siempre. Gracias por su atención.